Hola, ¿qué tal? Soy Mónica y te estaré guiando con temas relacionados a la materia de química. En este video hablaremos sobre la tabla periódica y la clasificación de los elementos, tanto en metales, no metales y metaloides. A finales del siglo XIX, los científicos empezaron a encontrar similitudes en el comportamiento de los elementos que eran conocidos en ese tiempo. Un químico ruso, Dmitri Mendeleev, sugirió que los elementos podían colocarse en grupos que mostraran propiedades químicas y físicas similares. Hoy en día, nosotros tenemos la moderna tabla periódica, la cual coloca a los elementos por incremento de número atómico, de tal manera que las propiedades similares se repiten en intervalos periódicos. Cada fila horizontal en la tabla periódica se denomina periodo. Cada fila se cuenta de la parte superior de la tabla hacia la parte inferior, como por ejemplo el periodo 1, el periodo 2, etc. El número de cada periodo coincide con el valor del número cuántico n de los orbitales s y p que se están ocupando. La tabla periódica está formada por 7 periodos. El primer periodo contiene únicamente los elementos hidrógeno y helio. El segundo periodo contiene 8 elementos. Contiene a litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y el neón. El tercer periodo contiene 8 elementos. Inicia con el sodio y finaliza con el argón. El cuarto periodo contiene 18 elementos. Comienza con el potasio y finaliza con el criptón. El quinto periodo contiene 18 elementos, comienza con el rubidio y finaliza con el xeón. El sexto periodo contiene 32 elementos, comienza con el cesio y finaliza con el radón. En esta se incluye la serie de los lactánidos. El séptimo periodo no tiene un número definido de elementos, comienza con el francio y finaliza con el ununtiio e incluye la serie de los actínidos. Un grupo es una columna vertical de elementos que tienen propiedades físicas y químicas similares. Los grupos se encuentran definidos por los números que abarcan la parte superior de la tabla periódica. Desde el punto de vista electrónico, es conveniente visualizar la tabla de los términos de bloques o secciones de los elementos, en los cuales n es el número de periodo. El bloque S abarca los grupos 1A y 2A con las configuraciones NS1 y NS2 respectivamente. El bloque P incluye los grupos 3A al 7A más el grupo 0, con los niveles de valencia desde NS2 NP1 hasta NS2 NP6. Los átomos del grupo 6 o grupo 8 o grupo 9, que son los gases nobles, tienen configuraciones estables del tipo nivel cerrado, que con excepción del helio pueden representarse por NS2-NP6. Los grupos 3A al 7A poseen un número total de electrones de valencia S y P igual al número de grupo. El bloque D son elementos de transición del grupo 3B al 2B, con las configuraciones típicas de N-1, D1-10, NS2. Algunas son irregulares. El bloque F son metales de transición interna que incluyen lantánidos y actínidos. Estos suelen ser de configuración N-2, F1-14, NS2. Los elementos en la tabla periódica están divididos en los grupos A, los cuales son los elementos representativos del grupo 1A al 8A, y los elementos de transición, que son los grupos B. Varios grupos en la tabla periódica tienen nombres especiales. Los elementos del grupo 1A, que incluyen el litio, el sodio, el potasio, rubidio, cesio y francio, forman parte de una familia de elementos conocidos como metales alcalinos. Los elementos dentro de este grupo exhiben propiedades similares. Los metales alcalinos son blandos, brillantes, son buenos conductores del calor y la electricidad.
tienen puntos de ebullición relativamente bajos y reaccionan bruscamente al contacto con el agua, dando lugar a productos blancos cuando se mezclan con oxígeno. Los elementos del grupo 2A, que son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, son llamados metales alcalino-térreos. Estos también son brillantes como el grupo 1A, pero no son tan reactivos. Los halógenos se localizan en el lado derecho de la tabla periódica 7A. Incluyen los elementos como el flúor, el cloro, bromo y el yodo. El grupo 8A está compuesto por los gases nobles, que son el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Estos casi no son reactivos y rara vez se encuentran en combinación con otros elementos. Ahora vamos a hablar sobre los metales, no metales y metaloides. Los metales son elementos con excelente capacidad de conducción eléctrica y térmica. Los no metales son materiales con muy poca o nula capacidad de conducción. En cambio, los metaloides cuentan con propiedades de conducción intermedias. Los elementos metálicos son generalmente brillantes, resistentes mecánicamente, maleables, dúctiles y muy buenos conductores de electricidad y calor. Por su parte, los elementos no metálicos son diametralmente opuestos. Suelen ser opacos, no son buenos conductores de calor ni electricidad, además se derriten con facilidad. Los metaloides, también conocidos como semimetales, se encuentran en una banda media entre las clasificaciones anteriores. No son tan buenos conductores como los metales, ni tan malos conductores como los no metales. Ahora vamos a hablar acerca de las características de los metales, no metales y metaloides. La tabla periódica de los elementos está dividida en estos tres grandes grupos de elementos, según sus propiedades físicas y químicas y en función de la interacción de cada elemento con la naturaleza. A continuación se describen las características más destacadas de cada uno de estos elementos. Características de los metales. La característica más relevante de los elementos metálicos es, sin duda alguna, su importante capacidad de conducción de calor y de electricidad. Los conductores eléctricos más importantes son el oro, el cobre y el aluminio. Desde el punto de vista físico, los metales también tienen la capacidad de reflejar la luz, por lo que suelen tener un aspecto brillante. Tienen un punto de ebullición elevado, el cual es superior a los 600 grados centígrados, por lo que en condiciones ambientales normales suelen ser sólidos con excepción del mercurio, cuyo estado a temperatura ambiente es líquido. Además, la mayoría de los metales son maleables, es decir, que son capaces de formar láminas delgadas al estar expuestos a una fuerza de compresión. Por otra parte, los metales suelen ser dúctiles. Esto significa que pueden moldearse como alambres o hilos delgados al ser estirados con esfuerzos de tracción. Ahora vamos a hablar acerca de las características de los no metales. Básicamente la diferencia a estos elementos de los metales es la incapacidad de conducir calor y o electricidad a través de ellos. En adición, los puntos de fusión de los no metales son considerablemente bajos al ser comparados con el punto de fusión de los metales. Por ende, los no metales son elementos endebles que tienden a quebrarse fácilmente, lo que implica que no son dúctiles ni maleables. Los no metales se encuentran presentes en la naturaleza en los tres estados de la materia. En condiciones ambientales convencionales es factiblemente apreciar gases como el hidrógeno o el oxígeno, líquidos como el bromo y sólidos como el azufre o el fósforo. Los no metales tienen apariencia muy diversa y generalmente son elementos de baja densidad y con muy poco brillo. Ahora hablaremos sobre las características de los metaloides. Estos elementos tienen propiedades mixtas de los metales y no metales. Por ejemplo,
Tienen una capacidad media de conducción térmica y eléctrica, y también pueden ser tanto brillantes como opacos. Generalmente los metaloides son semiconductores, es decir, al aumentar la temperatura también se incrementa su conductividad eléctrica. Debido a esta última característica, son empleados con frecuencia en el campo de la electrónica. Un ejemplo de ello es el silicio. Los metaloides también varían en cuanto a densidad, punto de fusión, colores y formas a lo que se refiere. Y bueno, espero que estos conceptos y este tema te haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.